Y díganme si no son increíbles estos parques nacionales. Qué locura de lugar, miren lo que es la vista. Qué lugar. Siento que vamos a salir de este túnel y nos vamos a encontrar con una vista majestuosa porque se llama Tunnel View. Así que, ¡wow! ¡No! Buen día, hoy día nuevo, amanecimos con muy buenas energías. Si vieron el video anterior, les contamos que había desaparecido misteriosamente el paleto de la Insta360 que estaba acá, o sea, porque lo vimos en un video. Y miren quién apareció. ¿Cómo se cayó ahí? No sé, pero bueno, apareció. Y así es como nuestra vida va cambiando, que no teníamos previsto quedarnos en Fresno, íbamos simplemente a pasar por el lateral para ir hacia nuestro siguiente destino y finalmente nos terminamos quedando acá, pasamos todo el día, después de resolver lo de la batería, trabajar, hacer actividad física, dormimos súper tranquilos y ahora sí, ya estamos en ruta rumbo hacia nuestro siguiente destino, vamos hacia nuestro segundo parque nacional acá en Estados Unidos, al Yosemite. Me río porque estuvimos buscando ayer cuál es la pronunciación exacta. Yosemite National Park. Miren cómo se ve allá toda la montaña nevada. Qué belleza. Todo eso que estamos viendo ahí es la Sierra Nevada. I just feel so lucky. 운명이라 믿어요. 오랜 친구였던 그대와 나 사이에. Esta vez ya nos encontramos con nieve, inclusive antes de ingresar al parque. Todavía seguimos en la ruta. Estamos a unos 3 kilómetros de la entrada al Parque Nacional. Hey man, how are you doing? Hi. Okay. One day only, right hand lane. One day only, right hand lane. Okay, thank you. Thank you. 시작인 걸. ¿Está bien por acá? Sí. Como les mostramos en el episodio anterior, sacamos la tarjeta anual, así que ya pasamos directo por acá. En este parque, miren qué curioso, hay para cargar combustible. Y menos mal, porque nos habíamos olvidado de cargar. Igual hay que ver si hay diésel. Porque el diésel no se consigue fácilmente. Noche. A ver, en este de acá adelante, este creo que tiene. A ver, sí, diésel. Che, y está más barato que cargamos la última vez. 6,07 el galón. Nosotros vamos. Este es el mapa del parque. Nosotros entramos de acá desde el sur, desde Fresno. Y ni bien ingresamos acá, estamos en este punto que hay ahí para cargar combustible. Les muestro para que lo tengan en cuenta por si les pasa lo mismo que a nosotros. Acá por este otro ingreso hay otra bomba de combustible y acá tenemos otro punto. Así que para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, para que sepan, el parque tiene 4 ingresos. Este desde el sur, estos dos desde el oeste y este desde el este que se llama Tioga Pass. Dicen que es una de las más transitadas y de las más famosas que tiene el parque, pero importante es que toda esta ruta está abierta solamente en verano. A partir de mayo seguro, no recuerdo qué mes cierra, así que para que estén atentos y lo tengan en cuenta. Y díganme si no son increíbles estos parques nacionales acá, por favor. No solo que con los $80 nos sirve para entrar durante un año a parques nacionales para los dos, si viajáramos 2 personas más también, sino que además hay estaciones pensadas para los motorhome, para cargar agua y para hacer descarga de aguas negras. Miren, y además también hay estaciones para vehículos eléctricos. Qué copado. Just feel so lucky. 운명이라 믿어요. Miren qué belleza
belleza, hay el río y este lugarcito para parar a comer. Acá tenemos unas parrillas si uno quisiera. Y vamos a desayunar por acá, al lado de la jacuneta. ¡Qué lujo! Tenemos champiñones con pollo, pimiento, cebolla, salteadito, todo lo que sobró de anoche, huevo revuelto, palta, frutos secos. Por acá vamos a preparar el matecito, hummus de garbanzo, quesito, una rodajita de pan que me voy a comer, queso, arándanos, yogur. Santi tiene ahí panceta, jamón, a comer. Flying low under the radar, like a Nighthawk stealth plane, you are hiding out in the shadows, keeping from the light of day. Esto es como vi luz y entré, esto es vimos gente parada y paramos. Y miren con las vistas que nos vamos a encontrar. ¡Wow! Hey now, it's okay now. You don't have to hide. ¡Qué locura de lugar! Miren lo que es la vista. Por esa ruta que se ve ahí es por donde vamos a salir del parque. Ahora nos vamos a meter a este cañón. Miren lo que es. Bienvenidos a Yosemite. A Yosemite. Yosemite. Esto lo contamos porque además de ir aprendiendo la correcta pronunciación de las palabras, estaba leyendo también en un blog de unos viajeros que contaban que cuando decían que estaban por viajar y que venían a conocer Yosemite, que es por ahí el nombre, la manera que uno lo pronuncia, la gente local lo miraba con cara diciendo no sé de qué lugar estás hablando, así que la pronunciación es Yosemite. Justo nos acabamos de encontrar con unos seguidores de Costa Rica y nos estaban contando por qué nos encontramos tanta gente en los parques. Yo estaba sorprendida, dije, fuimos al Sequoia un lunes, muchos autos, hoy es miércoles acá y está repleto de vehículos y digo, no estamos en temporada de vacaciones, pero bueno, acá nos están contando que hay... O sea, solo en esta época. Bueno, dependiendo del estado empieza desde marzo a abril, pero no sabemos cuál estado ahorita está, porque nuestro spring break es la posibilidad que podemos sacar a los chicos del colegio y traerlos de vacaciones. O sea, pero eso es además de las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano normales. Exacto. Sí, exacto. las vacaciones. Es darle la bienvenida a la primavera, ya al cambio de estación. Hey now, you don't have to hide from the world. It's your time to soar. Siento que vamos a salir de este túnel y nos vamos a encontrar con una vista majestuosa porque se llama Tunnel View. Así que, ¡wow! ¡No! No, qué zarpado. ¡Wow! ¡Qué zarpado! Entre la cascada y la montaña atrás. Por aquí hemos estacionado la jacuneta. ¡Qué lugar! No, tremendo, tremendo. Me trajo un recuerdo a cuando estuvimos por Perú, que pasamos por el túnel más alto del mundo. ¿Vos te acordás cuando salimos y nos encontramos con las vistas de las lagunas? En breve la jacuneta va a atravesar el túnel Punta Olímpica, considerado el túnel más alto del mundo hasta el 2019, porque años después se construyó un túnel en el Tíbet que lo supera por tan solo 15 metros de altura. ¡Estamos en el túnel más alto del mundo! ¡Uy, el eco que hay! Por favor, lo que es esta vista, miren lo que son esas montañas de piedra, la nieve de costado de los pinos, qué postal. Ni hablar de la cascada ahí. ¡Wow! It's okay now. You don't have to march in this lonely world. Hey now, it's okay now. It's your time to soar. Hey now, it's okay now. You don't have to hide from the world. It's your time
Miren qué buena que está esta maqueta. Nosotros en este momento acabamos de cruzar el túnel y estamos acá y nos vamos a meter a recorrer por acá todo el valle. Te bajás de la camioneta, mirás para arriba. Mire lo que es este lugar con esa cascada ahí. Impresionante, o sea, creo que si tuviera que definir este parque con una palabra, creo que sería inmensidad, digamos. O sea, por el tamaño que tienen las montañas, las paredes. Este lugar es famoso para todos los escaladores a un punto que ya vamos a llegar y les vamos a contar más. Pero es eso, imponente, esa es la palabra que no me salía. Estamos acá y vamos a hacer todo este trekking para tener una mejor vista de la cascada. An owl is calling the welcome of the dawn. The dogs will be howling in the early morning. Recomendación, si vienen acá a la cascada, traigan un impermeable. ¡Wow! Porque moja un montón. Pero miren lo que es este lugar. Peterel se llama. Esperamos estar pronunciándolo bien. Tiene 188 metros de caída. Impresionante. The nights are turning colder. Soon the falling of the frost. Para ponerlos en contexto de lo que ya llevamos hecho, nosotros ingresamos por acá. Esta ruta estaba cerrada por ser temporada de invierno. Recién abre en mayo. Seguimos todo por acá. Esta está cerrada, que es uno de los puntos más famosos, también por ser recién abre después de mayo. Y hicimos todo esto por aquí y estamos en estos momentos acá. Así que nosotros vamos a seguir para dar toda esta vuelta y hacer el Yosemite Valley. Después vamos a salir por acá y esta ruta es la que les decía que está cortada. Los parques acá en Estados Unidos están abiertos los 365 días del año, las 24 horas, pero es importante que revisen antes de venir, dependiendo de la temporada que ustedes lo vayan a hacer, cuál es el estado de las rutas, si están todas las rutas abiertas, todos los senderos y demás. Por ejemplo, acá en Yosemite hay algunas fechas determinadas en las que se debe hacer una reserva online para poder ingresar al parque. No porque tenga costo, sino para limitar la cantidad de personas. Entonces, lo ideal sería que revisen antes la página web de los parques antes de hacer su viaje. Daylight is calling, welcome of the dawn. Y acá en toda esta zona hay cabañas y zonas para acampar y pasar la noche, pero es necesario reservar con anticipación. Nosotros buscamos ayer para acampar acá y ya estaba todo lleno. Pero bueno, vamos a preguntar a ver si queda alguna vacante para pasar la noche por acá. Según leí en un blog de viajes, decía que las reservas para los hospedajes acá las habían tenido que hacer como, no recuerdo si 3 o 6 meses antes. Wow. Vamos a ver si tenemos suerte y si no, seguiremos recorriendo todo lo que podamos el día de hoy este increíble lugar. Fuimos a preguntar ahí a la parte de reservaciones y nos dijeron lo mismo que nosotros ya habíamos visto por internet, que está todo completamente reservado, así que no es posible. De todos modos nos explicaban que el estacionamiento acá uno puede estar todo el tiempo que uno desee. Eso sí, no está permitido dormir en los vehículos acá, de hecho hay carteles. Entonces, si uno se queda a dormir acá, que los guardaparques ven que hay movimiento dentro del vehículo o que está todo tapado con parasol o ventanas abiertas o cosas así, te echan porque eso no está permitido a menos que no tenga una reserva. I set out on a road that
I built with my own two hands. I met friends on the way, people chosen to make a stand. I felt strong. Qué belleza el lugar, por favor. Las cascadas ahí, la montaña, la nieve allá que le da un toque especial. Qué hermoso. I'll be with you through the night, and I'll turn every wrong to right. Y esa tremenda cascada que tenemos ahí atrás y nos está tapando un poco los árboles son las cascadas Yosemite, las más altas de Estados Unidos y las sextas más altas del mundo con 739 metros. Never been, but you can walk through this world without a few punches upon. Ahí ha quedado la jacuneta y vamos a ir caminando por un poco más de cerca las cascadas. Qué tremendos estos parques nacionales, por Dios, mirá lo que es esa cascada. Constantly, 'cause you were with me through my nights, and you filled the dark. Miren de acá la vista que tenemos a las dos cascadas, es como justo un hueco. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Lover, I live for the day when I turn to I still think of you now, though my memories turn and bleed. Y así como les contábamos que hay ciertas cosas que se pueden hacer dependiendo la temporada, también pasa lo mismo con las cascadas, por ejemplo. Miren el caudal de agua. El que más caudal tiene es ahora, en primavera. De hecho, si venís en otoño, probablemente estén totalmente You are, secos. I think it's here you were meant to be. Baby, we're children of summer, we're meant to be free. Honey, we're not like the other, no reason to be. Y ahora sí, miren a dónde hemos llegado. Bienvenidos a Yosemite Falls. Esta es la Lower. Se puede hacer una caminata cortita y sencilla para llegar hasta acá, para acercarse a verla. El caudal del agua es impresionante. Tremendo. No sé si de acá se llega a ver un poquito la upper. Me parece que no. Parece que no. Si uno quiere ver la otra, la de arriba, que es la upper, tiene que ser una caminata larga. Pero nada, la fuerza que tiene el agua es impresionante. Through the wind, I give in. I'm storming, breaking like the tide. Every time, a bit dizzy, I close my Y hemos llegado a la última parada y la más famosa, icónica que tiene este parque nacional, que es el Capitán. Esta montaña imponente que está a mis espaldas tiene 2.307 metros de altura y como les contaba al principio, este parque se caracteriza porque los escaladores es como un gran sueño hacer escalada, acá valga la redundancia. Y justamente en esta montaña imponente que estamos viendo acá se hizo una película. Si vieron en Netflix el documental que se llama Free Solo, fue acá. Me olvidé el nombre del escalador, que es súper conocido. Fue quien escaló acá esta montaña solo, digamos, sin cuerda, una locura en esta inmensidad. ¡Qué locura de lugar! Realmente te sentís muy pequeñito ante esta inmensidad, porque miren lo que es ese paredón y todas las que están al lado. Y acá enfrente tenemos Cathedral Rock, también súper imponente, y allá aún más. Es una locura. No, este lugar es una locura. O sea, no, es imposible escalar eso. Mirá lo que es.
así, pero una pared vertical. Yo quisiera escalar. Andá nomás. Yo te miro de acá. Vamos a hacer una aclaración con respecto a la altura. Lo que yo dije que tiene 2.307 metros es la altitud de la montaña, digamos, en la cima, pero esta pared de escalada tiene 914 metros. O sea, lo que escalaron, o sea, la escalada que hacen acá es de casi 1.000 metros, o sea, 10 cuadras, una locura. No, pensá que Salto Ángel tiene 800 metros. No tenía, si mal no Bueno, recuerdo, casi 1.000. 962 metros. Bueno, por ahí. Escalar esto es... No. Impresionante. Que posta, miren este lugar, lo que es, para donde mires. ¿Te sentís ínfimo, chiquitito? Qué locura. Che, en cualquier momento se viene la nieve, ¿no? Vamos a tomar un cafecito. Calentito, Sí. al motorhome. Don't let hesitation catch you. Like an oak, I will stay right. Y nos despedimos del parque. Vamos a buscar algún lugarcito donde podamos parar a dormir. And the earth is gonna hold me. Show my worthiness as we. Con esta belleza de patio vamos a dormir hoy. Estamos al costadito de la ruta, como la otra vez cuando salimos de Sequoia. No hay señal de celular, así que conectando el Starlink. Todo listo. Y de paso aprovechando, no sé si se escucha, para prender un ratito la caldera, ¿no? Y se largó la lluvia y con este clima Hermoso está. vamos a cenar. Santi hizo por acá, esto sería una tarta de espinaca con verduritas salteadas, pero para no comer harinas estábamos probando con una tortilla de esas que compramos en el supermercado, que son keto, a ver qué tal va. Quedó bastante bien, ¿eh? No es una masa de tarta, pero... Unos champiñones, palta por acá, ensaladita, vamos a ver una serie y acá se termina este video. Otro gran día recorriendo parques en Estados Unidos. La verdad que estamos enamorados con todo lo que estamos recorriendo estos días. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, así seguimos conociendo juntos el mundo. Nos vemos en un próximo video. Deja con una matata pregunta. Una de las ciudades más famosas acá del estado de California. No fue fácil encontrar estacionamiento. Nos advirtieron un montón. Había una persona local y nos dijo que tuviéramos cuidado. Y ahora acabamos de ver de frente y no hay nadie manejando. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, what for? You watched the world from the place beneath.